Y esta mañana celebramos de manera particular, como ustedes saben, la resurrección del Señor. Ya leyó Roger un pasaje de la resurrección. Los cantos han sido de la resurrección. Y pensando en qué íbamos a tocar el día de hoy, debido a que estudiamos la resurrección a profundidad hace poco menos de 2 meses, y ya que en Hechos uno de los temas claves de Hechos son la resurrección, vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos el día de hoy. Recordarán la semana pasada que nos quedamos en Hechos 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13. Si me acompañan este texto para iniciar nuestro estudio de hoy, podrá quizás sorprenderles a algunos de ustedes que vamos a hablar hoy en particular de cómo estudias la Biblia. ¿Cómo te preparas para estudiar la Biblia? ¿Cómo preparas líderes? Algunos dirán, oye, pues ¿qué tiene que ver esto con Hechos 4:13? Son comentarios que tenemos que hacer porque es un texto que ha sido mal interpretado, mal usado, es un tema crucial en nuestra vida y lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer algunos comentarios adicionales en base a Hechos 4:13. La idea es que el día de hoy ustedes salgan conscientes de el privilegio y responsabilidad que tenemos todos como cristianos de saber cómo estudiar la Biblia y cómo estudiarla. Hablamos diariamente, sin duda, de que ya tuviste tu tiempo devocional, tu tiempo en silencio, leíste la Biblia, y eso es muy importante. Pero leer la Biblia, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, en sí mismo, si somos honestos, muchas veces no te beneficia. No porque esté mal la Biblia, sino porque es un documento que fue escrito hace cientos de años atrás y muchas veces no lo entendemos, y cuando a veces pensamos que lo entendemos, en ocasiones lo entendemos mal y por lo tanto lo aplicamos mal. Entonces, queremos asegurarnos de que sepamos cómo estudiar la Biblia para que podamos entonces aprovechar y disfrutar al máximo nuestro tiempo en la palabra diario. Entonces, con esto en mente, acompáñenme a Hechos 4, versículo 13, y recuerdan que después de que en Hechos 3, Pedro y Juan sanaron un cojo, predicaron, los aprenden en Hechos 4, 1 al 12, ahí en Sanedrín los cuestionan por el hecho de que estaban predicando la resurrección del Señor, y se impacta el Sanedrín a tal grado que en Hechos 4, 13 nos dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este versículo, como lo explicamos la semana pasada, es usado con mucha frecuencia para decir que la Biblia nunca enseña que hay que ir a un seminario, prepararse para servir al Señor en la enseñanza, estudio, predicación de su palabra. Además dicen en Hechos 4:13, como los apóstoles no recibieron preparación rabínica formal, nosotros tampoco. El hecho de que estés con Jesús en oración ya es suficiente. Sin embargo, como explicamos en nuestro último estudio, el hecho de que hubieran estado con Jesús muestra que habían estado preparados porque estuvieron 3 años siendo instruidos personalmente por el Señor. Y este principio de prepararnos para enseñar, prepararnos para estudiar, es reiterado y mandado de manera directa a la iglesia, ahí en 2 de Timoteo 2:2. Si me acompañan, vamos a estar en diferentes lugares el día de hoy, partiendo ya de Hechos 4:13, vamos a 2 de Timoteo 2:2. Pablo aquí, noten qué importante entender el contexto histórico. Esta es la última carta de 13 que escribe el apóstol Pablo. Está a punto de morir. Por eso en el capítulo 4 le dice a Timoteo que él está listo para ser sacrificado, ¿recuerdan? El tiempo de su partida está cercano. Ya es la última carta, y pensaremos que si es la última carta del apóstol, va a hablar de asuntos que son vitales, ¿no es cierto? Y así fue. Uno de los asuntos que toca Pablo como prioritarios en esta última carta antes de morir es el siguiente, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay 4 generaciones de maestros, de predicadores. Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, tú lo has oído. Segunda generación, Pablo le enseñó a Timoteo. Tercera generación, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Hay una sucesión aquí, no apostólica, sino habla de la prioridad de preparar líderes para que puedan enseñar las Escrituras, instruir a otros. Además, allí en Colosenses 3:16, acompáñenme ahí ahora, Colosenses 3:16, este conocido texto habla de la prioridad que debe tener la palabra de Dios en nuestra vida. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, la palabra de Cristo debe controlarte, debes obedecerla. Pero, ¿cómo la vas a obedecer si no la qué? La conoces, la entiendes. Esto es muy importante. Creemos que una implicación puede ser que debes saber cómo estudiarla, aunque otros te la enseñen. Además, Hebreos 13:7 nos manda a imitar como creyentes en general la virtud espiritual de nuestros pastores. Y parte de esa virtud de nuestros pastores es que son hombres que estudian la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:15, que se preparan para presentarse delante de Dios como hombres obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan ¿qué? Bien la palabra de verdad. Y no solo eso, sino que 2 Timoteo 4:2 deben predicar ¿qué? La palabra. Entonces, una de las áreas de virtud que debemos imitar en nuestros pastores es el estudiar la palabra para entenderla y someternos a ella, y obviamente a nivel que sea, debe haber en tu vida un nivel de preparación elemental para que sepas cómo estudiar la palabra, para que sepas cómo estudiarla, para que la puedas entender, para que le puedas explicar a tus hijos cuando hay algún asunto en su vida, para que aprendan a pensar conforme a la Biblia, como mamá igual, como marido enseñarle a tu esposa, a tus hijos, como mamá enseñarle a tus hijos, y en general como creyentes para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. De nuevo, no todos somos llamados a enseñar o predicar formalmente, pero debe haber un nivel elemental de preparación para saber cómo estudio la Biblia. De nuevo, no estamos aquí promoviendo que todos sean pastores, que quede claro, pero debemos entender 5 elementos de la preparación para estudiar la Biblia. 5 elementos vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de la necesidad de la preparación para estudiar la Biblia. La necesidad de la preparación para estudiar la Biblia. Vamos a hacer algo que normalmente no hacemos. Este va a ser más bien el estudio de hoy, algo así como un estudio, no tanto un sermón. Vamos a ir a varios textos, y no que el sermón no sea de varios textos, nada más que vamos a ir a diferentes textos y explicar estos principios tan importantes para tu vida. Entonces, hablemos en primer lugar de la necesidad de la preparación para estudiar la Biblia. Normalmente el primer argumento en contra de la idea de que tomes algún estudio para saber cómo estudiar la Biblia es el siguiente: pero no necesitamos estudiar la Biblia, no necesitamos aprender a estudiarla, porque ¿quién vive en nosotros? El Espíritu, Cristo. Y muchos se van a 1 de Juan 2:20, donde dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ahí se refiere a que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y en ese contexto, la idea es que el Espíritu Santo nos guarda del engaño, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Es correcto que es parte del ministerio de iluminación del Espíritu en nuestra vida, pero tenemos que aclarar lo que eso no quiere decir. No quiere decir 4 malos entendidos. Cuando hablamos de que no necesitas estudiar porque el Espíritu mora en ti, eso muestra un mal entendimiento del papel del Espíritu de Dios en tu vida. Y vamos a explicar 4 malentendidos en esta área. En primer lugar, no quiere decir que vas a entender todo lo que hay por conocer acerca de Dios. No quiere decir, el hecho de que el Espíritu vive en tu vida, no quiere decir que vas a entender todo lo que hay por saber acerca de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no nos ha revelado en su palabra. Y recuerden ese versículo de Deuteronomio 29:29, cuando Dios le habla a Israel: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas que no conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué tan alto era Adán? ¿Tenía ombligo o no? Sí, nos puede parecer simpático, pero hay muchas cosas que la Biblia no nos revela. Y no porque el Espíritu vive en ti, lo sabes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que el hecho de que el Espíritu vive en ti no quiere decir que entiendes todo lo que hay por saber. En segundo lugar, no quiere decir que vas a entender todo con la misma facilidad. El hecho de que el Espíritu vive en ti no quiere decir que vas a entender todo en la palabra de Dios con la misma facilidad. En otras palabras, hay verdades difíciles de entender. No todo pasaje es igual de fácil de entender. Ustedes recuerdan las palabras de Pedro ahí en 2 de Pedro 3:16, cuando Pedro está hablando de Pablo y dice Pedro de Pablo, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Noten, el apóstol Pedro reconoce que algunas de las cosas que escribió Pablo por inspiración del Espíritu eran ¿qué? Difíciles de entender. Si Pedro lo reconoce, ¿va a ser fácil para nosotros? No, hay algunas cosas que son difíciles de entender. ¿Entiendes de manera perfecta cómo se relaciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? No, sé honesto, no, porque si lo entendieras serías Dios. No puedes. ¿Entiendes la Trinidad de manera perfecta? ¿Dios es uno en tres personas? ¿Lo entendemos de manera perfecta? No, tenemos que ser honestos, son cosas difíciles de entender. ¿Entiendes la doctrina de la inspiración de las Escrituras? ¿Quién escribió 2 de Timoteo? ¿Pablo o el Espíritu Santo? Los dos. ¿Cómo? No sé. El Espíritu de Dios usó a Pablo con toda su personalidad y demás, de tal manera que plasmó en las Escrituras palabras que son inerrantes, infalibles. ¿Entendemos todos esos detalles? No, no. Entonces, el hecho de que el Espíritu vive en ti no quiere decir que todo es fácil de entender. Hay cosas que no vas a entender, hay cosas que son difíciles de entender, pero también tienes la responsabilidad de estudiar. Y esta es la tercera aclaración de lo que no significa el ministerio de iluminación en tu vida, del Espíritu. No quiere decir, el hecho de que el Espíritu vive en ti no quiere decir que no hay que estudiar, que no hay que estudiar. Recuerdan de nuevo 2 de Timoteo 2:15, Pablo le escribe a Timoteo y es su última epístola de nuevo. ¿Y Timoteo tenía el Espíritu de Dios viviendo en él? Claro, 2 de Timoteo 1:1 al 2, nos dice que era un verdadero hijo de Dios, era un verdadero hijo en la fe. Sin embargo, le dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia que presentarte a Dios aprobado. Da tu máximo esfuerzo, Timoteo, para ser aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza derecho, que interpreta correctamente ¿qué? La palabra de verdad. Entonces, noten, el hecho de que Timoteo tenía el Espíritu Santo no significaba que no debía estudiar. Entonces, sí, el Espíritu vive en ti, pero debes estudiar. Tienes que estudiar para entender correctamente la Biblia. Además, el hecho de que el Espíritu vive en ti, muy importante esto, no quiere decir que no necesitas a maestros para entender la Biblia. No quiere decir que no necesitas a maestros para entender la Biblia. Esto lo vemos en Efesios 4:11. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Efesios 4:12, ¿a fin de qué? De perfeccionar, de equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo perfeccionan a los santos? Ahí mismo lo dice en Efesios 4:11 al 15, hablando la verdad en amor. ¿Cuál verdad? ¿La verdad de qué? De la palabra de Dios. Muchos erróneamente piensan, ¿sabes qué? Yo no me congrego, yo no necesito a maestros porque pues, el Espíritu vive en mí. Es cierto, el Espíritu te da el deseo y la capacidad de entender la palabra de Dios, pero Dios usa maestros dotados por Dios para enseñarte, para ayudarte en tu crecimiento espiritual, para acelerar tu crecimiento espiritual, por así decirlo, presentar de una manera más clara las verdades de la palabra de Dios.
Ahora, habiendo dicho esto, muy importante que entiendan algo. Aunque entendemos el papel de maestros y predicadores en la vida de un cristiano, queremos que ustedes aprendan a entender la palabra de Dios por ustedes mismos. Esta es una marca de un liderazgo en cualquier iglesia. ¿Quieres evaluar una iglesia? Si la autoridad es Cristo, una de las marcas va a ser que se preocupan porque la gente entienda la palabra de Dios por ellos mismos. Escucha, y que no dependan de un maestro. ¿Por qué? Porque el día que el maestro se desvía, si no han conocido cómo conocer la palabra de Dios, no han aprendido, no entienden que su lealtad en primer lugar es a Cristo y no un maestro, en el momento en el que se desvía el maestro, ¿a quién van a seguir? Al maestro. Por cierto, así son las sectas, ¿no es cierto? ¿A quién siguen? A la palabra de Dios. La autoridad en su vida, ¿es la palabra de Dios o una persona? Una persona. Obvio, honramos, amamos a nuestros líderes, etcétera, pero tenemos que ser como los cristianos de Berea. Acompáñenme a Hechos 17:11, aunque conocen ese texto. Hechos 17:11. Noten qué gran verdad. Noten el comentario que hace Lucas, ya llegaremos ahí, si Dios quiere, en unos meses. Hechos 17:11. Y esto es los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dispuestos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así tenemos que ser. No porque lo dijo alguien a quien respetamos, llamamos, es la verdad. ¿Se dan cuenta? Estos supuestos pastores que cuando se les cuestiona, oye, no enseñaste lo que dice la palabra, se ofenden, atentas contra el ungido de Dios. Muestran su orgullo, porque ellos se ven como la autoridad, ¿no quién? La palabra de Dios, no Cristo. ¿Se dan cuenta? Ellos, este tipo de personas, quiere tener la autoridad que solo le pertenece a Cristo, expresada a través de su palabra. Muy importante esto. Piensen en esto, cualquier grupo, aun cuando se diga cristiano, cualquier religión falsa que no enseña la Biblia muestra que su autoridad no es la Biblia, cuando no enseña la Biblia en integridad, en su totalidad. ¿Por qué? Porque muchos ponen la Biblia, pero ponen algún tipo de revelación, opinión de hombres o tradiciones, ¿no es cierto? Piénsenlo, catolicismo romano, mormones, budismo, lo que sea. Dios se revela únicamente a través de su palabra y en una congregación donde Cristo verdaderamente ejerce su liderazgo como la cabeza, la palabra de Dios es soberana, tiene la autoridad final y todo debe ser evaluado a la luz de la palabra, todo asunto de fe y práctica. Entonces, por eso es importante estudiar la Biblia. Y ahora permítanme hacerles algunos comentarios muy importantes aquí acerca de la importancia de entender la Biblia. Estos los pueden encontrar en un libro de Wayne Grudem que se llama Predicando la Palabra. Muy útil estos comentarios. Escuchen esto. Debido a que las Escrituras fueron escritas en el idioma normal de la época, la interpretación de las Escrituras no es un proceso mágico, misterioso. Es importante decir esto. Algunos tienen la idea de que llegas a tu Biblia y levitas y empiezas a temblar, entras en un estado de éxtasis. Ya entendí el significado del texto. No es así. No es así. Alguien que realmente entiende lo que dice la Biblia, entiende que no es así. Es un libro y toda persona que estudia las Escrituras, escuchen, únicamente tiene 4 fuentes de información acerca del texto. En primer lugar, el significado de las palabras y oraciones individuales. Esta es una de 4. El significado de las palabras y oraciones individuales. Por eso es importante que en la medida de lo posible, como lo estamos haciendo al ofrecer griego y hebreo, si no puedes conocer los idiomas originales, eches mano de herramientas, te acerques a personas que entienden el original para que entiendas cómo se usaban las palabras en esa época. Entonces, cuando estudias la Biblia tienes 4 fuentes de información acerca del texto. En primer lugar, el significado de las palabras y oraciones individuales. En segundo lugar, escucha, el lugar de la afirmación en su contexto. El lugar de la afirmación en su contexto. En otras palabras, ¿qué hay antes y después de este versículo? Ese es el contexto, lo que viene antes y después.
Por eso también es útil estudiar panorama de la Biblia. Por eso todo esto ahí en Logos con Roger a las 10 de la mañana, porque entiendes de qué trata este libro, cómo se divide el libro, como Hechos lo estamos viendo, ¿no? Del 1 al 8 se extiende el Evangelio en Jerusalén y más adelante en Judea, Samaria, etcétera. Entonces, en primer lugar, tienes que entender el significado de las palabras y oraciones. En segundo lugar, el lugar de la afirmación en su contexto. En tercer lugar, la enseñanza global de las Escrituras. La enseñanza global de las Escrituras. Esto es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Es otra fuente de información. Y finalmente, alguna información acerca del contexto histórico y cultural. Como ven que a veces hablamos, mira, en ese entonces el Sanedrín eran unos corruptos, ¿se acuerdan? Y esta semana una hermana muy linda se acercó a nosotros, a Roger, a mí, y dijo, ¿qué tal Sanedrín? Y dije, muy amable, ¿quién es el Anás, aquí el corrupto? Pero el punto aquí es que esas 4 fuentes es lo único que tienes para entender el texto. ¿Qué significan las palabras en primer lugar? Número 2, el contexto. Número 3, la enseñanza global de las Escrituras. Y número 4, alguna información del contexto histórico y cultural. Nada más. Y hermanos, no es que tomar ciertos estudios, ir a Logos o a un seminario, a alguna escuela bíblica o instituto bíblico, te da la interpretación secreta. No es que allá a las 10 de la mañana con Roger, ahí están los iluminados. No, no es así. Lo que pasa es que escuche esto. Cuando tomas ciertos estudios como esos, te enseñan en dónde y cómo buscar en estas 4 áreas. Así de simple. Obvio, siempre en dependencia del Espíritu de Dios, pero es importante eso porque a veces vemos la Biblia otra vez como sí es la palabra de Dios, sí tienes al Espíritu de Dios en ti, pero no es un proceso mágico, misterioso, no. Es un proceso, escucha, primordialmente intelectual, cognitivo, que afecta a tu vida. Obvio, te sometes a la palabra de Dios, pero es un proceso de investigación. Entonces, necesitamos otros libros para entender la Biblia, porque es un libro histórico que Dios escribió usando a hombres que hablaron un idioma diferente al nuestro. ¿Hablas hebreo y griego? Porque muchos llegan a decir, oye, pero en ese entonces, y es cierto, en la época del Nuevo Testamento, por ejemplo, llegaba una carta y se leía a la congregación y todo el mundo la entendía. ¿No es cierto? Claro, no había herramienta. A ver, saque el diccionario, ¿qué quiso decir Pablo? A ver, ¿cuál es el contexto histórico de esto? No, porque ellos entendían porque le estaban hablando en ese momento. Eran contemporáneos, vivían al mismo tiempo, vivían en la misma cultura, hablaban el mismo idioma. Pero, ¿cómo vas a entender la Biblia cuando fue escrita en un idioma diferente al nuestro, en una época diferente a la nuestra, con costumbres muy diferentes a las nuestras, con un propósito específico al escribir? ¿Puedes? No. Es como en nuestro país, aún alguien que no entiende la cultura mexicana va a entender cuando le dice, ¿sabes qué? Se me durmió el gallo y tuve que ir ahí a la esquina y me comí una guajolota porque no tenía tiempo. Y llegué, porque como no tengo trabajo, hablé con mi compadre y le dije, oye, tú que tienes vara alta, tú que tienes palancas, ¿me podrías echar la mano? Y el compadre le responde, ¿sabes qué? Vamos a ver, no me vaya a dar alguien madruguete en la empresa y de esta manera pierde el trabajo. Y al perder el trabajo, pues no te voy a poder echar la mano, amigo. Entonces, mira, vamos a esperar, yo me voy a quedar ahí, no me voy a mover para que no me salga de la foto, pero yo te aviso. Necesitas entender la cultura, ¿no es cierto?, para saber de qué está hablando. ¿Quién es un chilango, un tapatío, un jarocho, etcétera? ¿No es cierto? Tenemos tantos dichos. Hizo su agosto, la cuesta de enero. Alguien que no entiende la cultura mexicana dice, ¿qué es esto? Fue a estudiar español a la escuela y no me enseñaron nada de esto. Así es. Toda cultura tiene sus expresiones, su manera de entender las cosas y por eso necesitas entender lo que sucedió en esa época cuando se escribió la Biblia. Ahora, ¿cómo entiendes lo que significa la Biblia? Entendiendo la intención de quién, del autor original. ¿Y cómo entiendes la intención del autor?
usando libros que te ayudan a entender cómo usó las palabras. ¿Qué significaba para Pablo cuando dijo, procura, Timoteo? ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo? ¿Qué estaba pasando en la vida de Timoteo? Todo esto es importante. ¿Y cómo vas a entender eso? Usando libros que te ayudan a entender el significado. ¿Y cómo vas a saber qué libros usar y cómo usarlos? Preguntándole a alguien que ya sabe, ¿no es cierto? Tomando algún tipo de estudio. Por cierto, ese es parte del problema cuando alguien no cree en la preparación del autodidacta clásico, que cree que porque llega ahí Expo Cristiana, a lo mejor bien intencionadamente, y va a todos los libros y ahí compra el último alarido de libros que hay, y el pobre no sabe, es una ensaladera ahí de doctrinas, y cree que estudia muy bien, muy espiritual porque compró de todo, pero no sabe, no tiene ni pies ni cabeza lo que cree, y tiene huecos en su manera de pensar y actuar, otra vez porque aunque bien intencionadamente no supo por dónde buscar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso ofrecemos estudios, logos, el seminario para los que quieren predicar, etcétera. Entonces, hay 5 elementos de la preparación para estudiar la Biblia. La necesidad, ya lo vimos, es prioritaria. En segundo lugar, hablemos de los beneficios. Los beneficios. Hay varios beneficios. Algunos son bíblicos, otros están en un libro apócrifo en Primera de Contreras. Así que ojo ahí, yo les aviso. En primer lugar, te humilla al ver que no sabes lo que debes saber. Cuando estudias, cuando aprendes a estudiar la Biblia, te humilla a ver lo que no sabes. Hermanos que han estudiado un tiempo, que están en el seminario, si tienen un corazón, una actitud correcta, salen humillados. Salimos humillados porque te das cuenta, empiezas a leer estos tremendos comentaristas y dices, no hombre, soy un gusano, menos que un gusano. Y así es bueno. Te humilla al ver lo que no sabes lo que debes saber. En segundo lugar, te ayuda a entender mejor la palabra. Claro. Y esto es muy importante, hermanos, este segundo punto. Lo puedo decir de otra manera. Entre mejor preparado estés, mejor vas a poder servir a la gente a la que enseñas. Y todos enseñamos un nivel u otro. Si eres papá, por tu ejemplo y precepto a tus hijos, a tu esposa, igual a todos. Tenemos un círculo de influencia que Dios nos ha colocado en su soberanía. Y recuerda, Lucas 6, el discípulo no va a ser mayor que ¿quién? Que su maestro. Entonces, cuando llega un pastor y dice, oye, mi congregación no estudia la Biblia, el primer lugar donde hay que buscar, ¿y usted está enseñando, estudiando la Biblia? Claro. Mis hijos no estudian la Biblia. ¿Y tú sí? Claro, claro, el líder pone el ejemplo, ¿no es cierto? Y el crecimiento espiritual en un sentido, el crecimiento espiritual de tu iglesia o grupo, familia, desde el punto de vista humano y de manera limitada, está directamente relacionado a tu crecimiento espiritual como papá, como mamá. ¿No es cierto? Porque entre más maduro seas espiritualmente, tus hijos van a aprender a responder de manera espiritual a la vida. Pero si eres un carnal, y aunque seas un verdadero creyente, no te esfuerzas por estudiar, ahí ven la dirección de tu vida. Y otra vez no estoy diciendo que seas un doctor en teología, pero te están viendo en la lucha, que pecas, les pides perdón, ves tu humildad y ahí vas caminando. Dicen, mi papá es de verdad, mi mamá es genuina. ¿No es cierto? Entonces, este es uno de los beneficios. No, tus hijos en términos de influencia, porque entendemos que Dios finalmente es el que abre el entendimiento, ¿no? Entendemos. Pero otra vez, tus hijos van a saber no van a saber de la Biblia más que tú. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que les enseña normalmente? Tú, debe. ¿No es cierto? Otro beneficio, ya hay varios, pero simplemente les doy algunos. Te prepara para preparar a otros. Te prepara para preparar a otros. Segunda Timoteo 2:2, ¿no es cierto? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿esto qué? Encarga. Dices, oye, ¿cómo le hago para crear a mis hijos? ¿Cómo le hago para tratar a mi esposo, a mi esposa? Estudia la Biblia. Aprende a estudiarla para que puedas aprender a ser más paciente, seas más sabio en cómo responder a ciertas situaciones. Obvio, si vas a estudiar, a enseñar en la escuela dominical y demás, tienes que saber cómo estudiarla. Es uno de los beneficios de enseñar. El que más aprende es ¿quién? El que enseña.
Oímos una y otra vez los testimonios de los maestros de escuela dominical para niños. Están felices porque ellos son los que más aprenden, ¿no es cierto? Y sus vidas son afectadas, las vidas de nuestros hijos también. Un beneficio más. Este está en Primera de Contreras, confieso. Facilita el estudio de la Biblia. Facilita el estudio de la Biblia. Algunos dirán, ¿cómo me va a facilitar eso? Si es mucho esfuerzo estar ahí a las 10 de la mañana, a lo mejor con Roger o en algún estudio y estar estudiando y buscando. ¿Sabes por qué lo facilita? Porque sabes qué buscar y dónde buscar. No estás perdiendo el tiempo. Es una bendición. Y como decía el hermano Alex Montoya, algunos de ustedes lo conocen, lo han oído predicar, entre mejor preparado estés, más fácil va a ser estudiar y enseñar la Biblia. Y en cierta manera eso se aplica a cualquier disciplina de la vida, ¿no es cierto? Seas contador, seas administrador, abogado, entre mejor preparado estés, sabes qué buscar, sabes dónde buscar, economista, lo que sea. ¿Por qué? Porque estás preparado, sabes, no pierdes el tiempo. Sabes que vas a ahorrar dinero también, porque no vas a estar comprando ahí consomé de pollo para el alma ahí de Benijín, porque sabes que no te va a ayudar mucho. Entonces es otro de los beneficios. Ahora, veamos un tercer elemento de la preparación para estudiar la Biblia. Hablemos de los ejemplos, algunas ilustraciones. Ejemplos de la preparación para estudiar la Biblia. Hay una larga historia de la preparación teológica. Esto en parte lo tomé de un hermano que se llama Dave Dull, que es el director académico de Masters Academy, que es la asociación a la que pertenece el seminario. Muchos ejemplos históricos, les doy nada más unos cuantos. De hecho, les va a sorprender esto a lo mejor, pero en las Escrituras se nombran dos escuelas. En el Antiguo Testamento se menciona la escuela de los profetas. ¿Se acuerdan ahí? En 1 de Samuel 10:5, 1 de Samuel 19, 18 al 20, 1 de Reyes 20, 35. La escuela de los profetas. ¿Para qué era esa escuela? Para enseñarles a profetizar, aunque obvio el Espíritu de Dios les daba una capacidad. Tenían una escuela. También en el Nuevo Testamento, en Hechos 19, 9 y 10, vemos a Pablo enseñando en la escuela de Tirano. Hechos 19, 9 y 10, la escuela de Tirano. Y ya a lo largo de la historia, varios líderes prepararon a diferentes ministros, otros líderes. Por ejemplo, Juan Crisóstomo, allá por el siglo IV, en el 340 después de Cristo, era conocido como el predicador de la lengua dorada. Era un excelente predicador y pueden leer de él ahí en un libro que se llama Historia del Cristianismo, de Justo González, lo pueden pedir ahí a Oscar. Ahí por el 340, 370, escuchen, se reunía con otros hombres en casas, Crisóstomo, para orar, estudiar y escuchar exposiciones de la Biblia. A lo largo de los siglos, pasaron varios siglos, ya por el 1636 llegamos con los fundadores de Harvard, esa universidad de renombre. Es interesante señalar, algunos de ustedes lo saben, que Harvard comenzó como una iglesia para pastores. Para que uno pudiera entrar a Harvard en esa época, tenías que tener un nivel de competencia muy elevado en los idiomas originales, saber griego y hebreo, porque estaban tan comprometidos con el texto bíblico que decían, ¿sabes qué? El que entre a estudiar aquí tiene que conocer cómo leer, cómo estudiar el texto en el original. Y tristemente, obvio, ya Harvard es una universidad que se alejó de eso hace mucho. Pero así a lo largo de la historia tenemos otro hombre, por ejemplo en Inglaterra, allá por 1803, 1902, un hombre llamado R.C. Chapman. Chapman, seguramente, ahí hay un libro de él también. No sé si lo tiene él, pero no crean que me está pagando ahí Oscarito por estos libros, ¿verdad? Pero este es parte de lo que nos motiva, leer las historias de otros, biografías de otros, ¿no? Chapman, su método fue de que metía a hombres a servir, les daba oportunidad de servir. Digamos que los metía a la línea de fuego, a la línea frontal. El mismo Spurgeon, ese gran predicador en 1834 a 1892 cuando vivió, él de manera personal entrevistaba a los que entraban a su colegio de pastores. Por cierto, alguno dirá, ahí está, ya caíste. Porque Spurgeon fue un autodidacta, y es cierto,
Pero hermanos, si ven la historia de la iglesia, los hombres que fueron usados por Dios para tener un impacto en la vida de la historia de la iglesia, como norma fueron hombres que se prepararon teológicamente. Spurgeon, hay un Spurgeon nada más, y la excepción comprueba la norma de que aquel que conoce, sabe cómo estudiar y predicar la palabra, está mejor equipado para ser usado por Dios. Entonces Spurgeon fue un autodidacto y fue la excepción. Y lo que quiero que noten, por cierto, uno más, les doy uno más, un hombre llamado Eliseo Yale, allá en el siglo XIX, fue un misionero en la parte norte de Nueva York y era pariente lejano de la familia que fundó la Universidad de Yale. Lo que él hizo es que preparó a lo largo de su vida, escuchen esto, a 25 hombres en su cocina. Y lo que quiero que vean otra vez es que todos estos 3, 4 ejemplos que les he dado son diferentes contextos, unos más formales, otros en una cocina. Esto ilustra que la Biblia enseña, como lo vemos en sus páginas, que no hay una estructura específica. ¿Cómo lo haces? Pero lo debes hacer, lo debes hacer. Hay un mandato a preparar líderes, 2 Timoteo 2:2. Entonces, necesitas prepararte para estudiar la Biblia un nivel u otro. Hay beneficios. En tercer lugar, ya vimos ilustraciones. Hablemos por un momento de las áreas de preparación para estudiar la Biblia. Si te vas a preparar para estudiar la Biblia, ¿en qué áreas te preparas? Y hay 3 áreas que tomamos a partir de las epístolas pastorales. Esto lo vemos en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Escucha. En primer lugar, debes aprender doctrina sana. Debes aprender doctrina sana. ¿Qué es doctrina sana? Algunos piensan que si no hablas en lenguas es doctrina sana. No. Doctrina sana es la enseñanza correcta de la Biblia. Eso es doctrina sana. De nuevo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, ya lo vimos. 1 Timoteo 4, acompáñenme ahí por un momento. 1 Timoteo 4, versículo 7, observen lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 6 y 7. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, versículos 1 al 5, apartarse de doctrinas de demonios. Noten, eso implica que Timoteo tenía que estar nutrido por las palabras de la fe. Versículo 7, tenía que desechar las fábulas profanas y de viejas. Y escuchen esto, ejercítate, gymnazo en el griego, ejercítate para la piedad. Demanda disciplina el estudio de la palabra de Dios. Y la implicación aquí, noten, no le dice ejercítate para estudiar, sino para la piedad. Pero noten la conexión, le dice, eres un buen ministro, es doctrina sana, pero te tienes que ejercitar para la piedad. En otras palabras, muy importante este punto, el conocimiento en sí no es un fin, es un medio para ser más piadosos, para parecernos más a Cristo, para entender mejor quién es Dios, para ser más obedientes a Dios. Y hermanos, así como el ejercicio, todos lo sabemos, dejas de hacer ejercicio por un año, varios años, algunas décadas, algunos de nosotros, etcétera, y dices, bueno, ahora sí, voy a empezar. Y empiezas con una lagartijo a correr y estás echando el hígado al minuto, ¿no? Así es, en cierta manera, el estudio bíblico. Cuesta trabajo cultivar el hábito. Tienes que cultivar el hábito. Entonces, otra vez necesitas entender que necesitas estudiar la Biblia, entenderla correctamente, pero otra vez, no es un fin en sí mismo, sino un medio. Muy importante esto, es un medio para que sepas cómo ser más fiel a Dios, cómo expresar tu adoración a Dios de una manera más pura, identificar áreas de pecado de las que no estás conscientes, para que pienses y actúes conforme a la Biblia, porque si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guardad mis mandamientos. Dices que amas a Dios, muy bien, sí, lo vas a demostrar ¿cómo? Obedeciéndolo. ¿Cómo lo vas a obedecer si no sabes lo que Él quiere? ¿No es cierto? Entonces, en primer lugar, tienes que entender la palabra de Dios. En segundo lugar, tienes que cultivar una vida de obediencia. Ya lo dijimos, tienes que cultivar una vida de obediencia. ¿Y cómo lo haces?
mediante el estudio, meditación, sumisión a la palabra de Dios. La palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia en vosotros, que te controle. Y no solo, Dios también nos escucha, el rodearte de hermanos que te ayudan a crecer mediante su ejemplo, su exhortación. Recuerdan por eso en Hebreos 10, 24 y 25 nos exhorta a no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, porque parte de congregarnos es estimularnos al amor y a las ¿qué? A las buenas obras. Vienes cargado y oramos unos por otros y estás luchando en un área de tu vida y no eres el único, otros estamos luchando y nos fortalecemos, oramos unos por otros, no sabes qué hacer en una decisión y buscamos consejo. Recuerdan Proverbios 27, 17, hierro con hierro ¿qué? Se aguza. Claro, hay un refinamiento mutuo, ¿no es cierto? Por cierto, esto es parte del problema de un autodidacta. Puede crecer intelectualmente, pero parte del problema es que no sabes cómo aplicarlo y muchas veces terminas con expectativas no bíblicas románticas de la vida cristiana. A mí me pasó eso por muchos años que no me congregaba, no encontraba una iglesia hace años y pues yo alimentándome a través de libros, pero les soy honesto, llegué a tener una perspectiva de la vida cristiana idealista romántica, equivocada. Y al grado que era muy legalista, intolerante, etcétera, y conforme con los años fui aprendiendo y seguimos creciendo toda la vida, ustedes saben, vas entendiendo, ¿sabes qué? Bueno, aquí está el principio, pero se aplica de diferentes maneras, etcétera. Entonces, esto es algo que pierde el autodidacta, que se aísla de la vida de una iglesia local, el que cree que solo leyendo ya está preparado. Y hoy en día, el que cree que con oír un sermón por internet ya está listo. Es una bendición, pero otra vez, Dios diseñó la iglesia local porque otra vez el convivir con otros cristianos en diferentes niveles de madurez espiritual, Dios lo usa para hacerte crecer. Una ilustración es el matrimonio y la familia. Dios usa el pecado de tu cónyuge para hacerte crecer en ciertas áreas y viceversa. No te hagas tú la monedita de oro, que tú también tienes tu pecado. Ay, es que mi marido es un instrumento de santificación en mi vida porque lo tengo hasta acá, este hombre. Bueno, ¿y no has visto tu vida tampoco? Todos, y tus hijos y demás, y así es la vida cristiana. Tenemos que, otra vez, por eso es el diseño de Dios, te integras. Ay, es que no tolero. Me encanta, amo al Señor, pero no tolero a los hermanos. No me digas. No amas al Señor realmente, porque 1 Juan dice que si amas a Dios vas a amar ¿a quién? A los hermanos. Es que me cuesta trabajo este hermano. Bueno, pues así es, todos tenemos diferentes personalidades, hábitos pecaminosos, áreas en donde crecer, diferentes etapas de crecimiento y Dios lo usa para hacerte ver tu pecado. Pensabas que eras muy paciente hasta que Dios te puso un hermano ahí en el ministerio en el que trabajas y te das cuenta que explotas cada minuto que lo ves. Pues no eras tan paciente como creías. Gracias a Dios que lo viste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor su personalidad, su etapa en el crecimiento espiritual es una bomba con tus debilidades. Así es. Entonces debes estudiar la palabra, debes cultivar una vida de santidad. Finalmente, tercer área, debes enseñar a otros la palabra. Debes enseñar a otros la palabra. Esto lo vemos ahí en 1 Timoteo 5, 1 al 16. De nuevo, a lo mejor no en términos formales. Quizá Dios no te ha dotado propiamente para enseñar la Biblia en un estudio bíblico, pero Colosenses 3:16 llama a todos los hermanos a enseñarnos, exhortarnos unos a otros, lo cual implica que debe haber un nivel de conocimiento en ti suficiente como para que puedas, si te pide un consejo tu hijo, tu marido, tu esposa, pues tienes por lo menos una noción de lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Y todo esto de nuevo en el contexto de la iglesia local. Un último elemento y terminamos. Entonces, estamos viendo 5 elementos de la preparación para estudiar la Biblia. Ya vimos la necesidad, los beneficios en segundo lugar, en tercer lugar los ejemplos, en cuarto lugar las áreas de preparación y en quinto lugar el proceso de estudio resumido. Tengo que cumplirles, les dije que les iba a decir cómo estudiar su Biblia en la mañana o a la hora que la estudien. Escuchen esto, hermanos. Como lo expresa un autor, esto es muy importante.
un autor que se llama, ya olvidé el nombre, pero es un autor. El punto es que lo leí en un libro, este no es mío, este punto. Gese, creo que se llama. Dios habla a través de la interpretación correcta de un pasaje, cuando es entendido en su contexto original y la intención del autor en mente. Muy importante entender eso. Lo repito, Dios habla a través de la interpretación correcta de un pasaje conforme es entendido en su contexto original y con la intención del autor en mente. Muy importante esto, porque los testigos de Jehová, hay muchas versiones falsas de cristianismo por ahí, usan la Biblia y dicen, esto es la palabra de Dios. Pues si es la palabra de Dios la que tienes en la mano, pero lo que estás explicando, si no estás explicando lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, estás torciéndola, ¿no es cierto? Es así como cuando alguien en una entrevista, lo hemos dicho en otras ocasiones, hace una declaración y saca de contexto algo, no está diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo llegas a una interpretación correcta del texto? Aplicando el método literal, histórico, gramatical de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que buscas entender el significado de las palabras en su contexto histórico y otra vez buscando la intención del autor. Les doy 5 pasos para estudiar la Biblia. En primer lugar, identifica los límites del pasaje. Y aquí les sugiero, por ejemplo, va a hacer un estudio, empieza con un libro chiquito, Colosenses. Puedes seguir leyendo tu Biblia, ¿no? Como Marco nos anima porque eso es parte del estudio bíblico. Pero si te vas a meter a entender un texto para aplicarlo a tu vida, empieza, por ejemplo, con el libro de Colosenses. Te puedes comprar un comentario de Hendrickson, de MacArthur, comentario del conocimiento bíblico, son buenos, te van a dar información histórica que no tienes a la mano. En primer lugar, identifica los límites del pasaje, esto es, ¿dónde empieza y dónde termina un pasaje? ¿Por qué? Porque normalmente esa es una idea de pensamiento. Si no vas a mocharlo, por así decirlo, y vas a acabar interpretándolo mal. Una vez que identificas dónde empieza y dónde termina, en segundo lugar, identifica el género. Género, esto es, el tipo de literatura. No puedes interpretar igual poesía que ¿qué? Que prosa, historia, claro. Claro, cuando dice Dios es mi roca, no quiere decir que Dios es un semejante cerrote, ¿verdad? Eso es poesía. Entonces tienes que entenderlo. En tercer lugar, investiga el contexto histórico y literario. Esto es muy sofisticado, pero luego les pienso en una manera más simple de decirlo. Por ahora ustedes entienden. Investiga el contexto histórico y literario, que quiere decir, investiga quién lo escribió, en qué fecha, a quién, qué estaba pasando en la cultura de esas personas, dónde encaja ese pasaje, qué dijo antes y después el autor en ese libro. Número 4, lee y observe el pasaje. Lee y observe el pasaje. Alguno diría, oye, anatema, ¿cómo nos dices hasta el paso 4? Que leamos la Biblia, si es la palabra de Dios. Es correcto, pero haz caso, te sugiero que tomes esos primeros 3 pasos y ya cuando entres a leer el texto vas a ver cuánto vas a aprovecharlo. Lee, observa, haz preguntas del texto, un tip aquí, identifica los verbos, eso es lo que aprendemos en predicación, por ejemplo, identifica los verbos, porque si identificas el verbo, identificas el sujeto, ¿no es cierto? Pedro sanó al cojo, ¿cuál es el verbo ahí? Sanó. ¿Quién sanó? Pedro, ¿a quién al cojo? Esos detalles te ayudan a entender la idea central del pasaje, y no que si no lo entiendes te vas a centrar en el cojo, en lugar de entender que el punto primordial es que Dios usó a Pedro para sanar al cojo. Y finalmente, en quinto lugar, en esta lista abreviada, consulta un buen comentario, 1 o 2 comentarios. Otra vez te ayudan, porque recuerda, estás estudiando un libro que tiene 2000 años de edad. Es lo mismo que estudiar, por ejemplo, bueno, no estudiar, pero lees el Quijote, alguna obra literaria clásica, la vas a aprovechar, la vas a entender mejor si conoces algo de la vida de quién, de Cervantes, ¿no es cierto? Es lo mismo. Es lo mismo, obvio, aquí entra el Espíritu de Dios que te da la capacidad para entender. Y alguno dirá, oye, ¿dónde está la práctica? ¿Cómo aplico esto? Ahí lo podemos poner ahí como paso 6, ya no me dio tiempo, tenía más.
Ese es el pretexto, ya saben, cuando uno se le acabó el material. Pero no, sí tenía más, pero ya tenemos que terminar. Antes de que se nos derrita alguno de ustedes, aquí con el calor. Cuando tienes un pasaje, pregunta, ¿qué está haciendo Dios aquí? ¿Qué enseña acerca de Dios? Dos preguntas. ¿Qué enseña acerca de Dios y qué enseña acerca del hombre? Y para que identifiques si es un principio universal, eso que identificaste ahí se va a enseñar en toda la Biblia y particularmente en las epístolas del Nuevo Testamento. Muy importante esas porque son las que estamos en la época del Nuevo Testamento, de las epístolas. Pero bueno, hermanos, esto fue algo así como una clase, yo sé, pero bueno, queríamos hablar de esto por la importancia de entender la prioridad de la preparación de líderes, sobre todo otra vez porque Hechos 4:15, 4:13 es un versículo muy mal entendido. La semana que entra, si Dios quiere, vamos a regresar a Hechos 4:14 y continuar con nuestro estudio. Y no olviden que todo está relacionado a la resurrección. Alguno diría, ay, tiene por lo menos que atarlo a la resurrección para justificar, para tranquilizar mi conciencia de que hablé de la resurrección. Pero la verdad, hermanos, si no fuera por la resurrección no tendríamos relación con el Señor y no podríamos estar preocupados por estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Entonces todo es por su gracia. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por el tiempo que nos diste para considerar estos principios que aunque quizás no fue como normalmente lo hacemos, una exposición de un texto, son principios importantes, son implicaciones importantes que debemos considerar. Oramos, Señor, que todos, conforme a nuestra capacidad, nos esforcemos para estar estudiando, meditando, obedeciendo tu palabra. Entendemos que algunos por motivos físicos no tienen el mismo privilegio que otros, no pueden leer tanto, situaciones de enfermedad, pero oremos que les dé sabiduría para estudiar la Biblia, para estar escuchando quizás sermones, para estar leyendo, para estar haciendo su mejor esfuerzo. Gracias por esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.